parte del eje temático B, ya. Alguien me estaba preguntando por mail, vi hoy. Discúlpenme, la verdad que se desorganizó todo mi día y creo que el de todos porque había asignado muchos turnos el día lunes y bueno, se decidió que era feriado, así que se me desorganizó el día hoy para habilitar todo para ustedes. Eh, Así que mañana me pongo con eso, chicos, con lo del foro que dice su compañero, con lo de los videos, así ya tienen. Y el lunes estaré subiendo la primera parte del eje temático B, que va que va en el examen parcial. Volviendo a la pregunta, sí, efectivamente, hasta el día, la teoría científica, la teoría freudiana nació sobre todo de la clínica. Freud iba observando a sus pacientes adultos y en base a eso iba infiriendo aspectos de la construcción, de sus construcciones, de sus teorías, de sus construcciones teóricas. Entonces observaba la clínica de los pacientes adultos y en base a eso iba generando distintos conceptos. Ahora, fue un cambio paradigmático en el sentido que planteaba como muchos conceptos que no eran observables para esa época, que era, si ustedes habrán estudiado algo de los distintos paradigmas científicos, él planteaba algo que no era observable, es decir, el concepto de aparato psíquico, que lo vamos a ver, que ya han visto algo, que hay una aproximación en el eje temático A y lo vamos a ver puntualmente en el eje temático B, pero es algo que no es observable, ni medible, ni cuantificable, ¿no? Entonces, si bien Freud tenía varias ideas de esa época para hacer, porque estaba atravesado por esa época histórica, él era neurólogo, era médico, neurólogo, planteó un modelo los inicios de un modelo para pensar la psicología desde otra postura. Así que sí, la verdad que fue muy criticado, y quizás sus conocimientos fueron valorados más tarde, digamos. Nadie hoy en día puede negar que existe un inconsciente, ¿sí? Quiero decir, que exista el inconsciente, no una persona inconsciente, sino el inconsciente como un constructo teórico, ¿sí? Eh, entonces, la verdad que fue un avanzado para su etapa histórica, ¿sí? Y lo del complejo de Edipo, es bueno, espero que lo hayan entendido en su complejidad, ¿no? Eh, el examen se los voy a tomar en base a las clases que estoy subiendo. Pero me parece que este tipo de encuentros es también para profundizar un poquito más y dar un plus más de explicación a conceptos tan importantes. Ya en el eje B vamos a ver la constitución del aparato psíquico, el aparato psíquico de por sí. Pero bueno, vamos con las consultas del eje temático A. ¿Han finalizado de leer las clases o no han llegado? ¿Cómo estamos? Ay, profe, estoy en el horno. Les soy sincera. Lo que pasa es que tenemos que rendir el 28, creo. Imaginar. También tenemos que rendir microbiología. Sí, Entonces, eh, yo no pude El imprimir 27 micro. el 27. Todavía no pude imprimir lo que era de psicología. Entonces lo estuve pasando a bien. mano y me llevó 2 días pasar a mano la primer clase recién. No, ni hablar. Voy a abrir las clases, ¿sí? ¿Alguien ha podido ver las clases 4, 5 y 6 del eje temático A? Yo las voy a ir abriendo para puntualmente decirles que es importante que ustedes puedan ir puntualizando en el estudio, ¿sí? Es importante que estudien todo el eje temático, toda la clase que he adjuntado, pero voy a puntualizar ahora en qué seguramente voy a tomar. Eso no implica que no tome toda la clase, pero puntualmente en qué sí me interesa que ustedes estudien o profundicen para más adelante, no solamente para aprobar el parcial, sino también para su carrera. ¿Mm? Esa es la idea.
Bueno, ¿han visto algunos temas en salud mental también? ¿Están cursando salud mental? Ya lo cursamos o sea, el anterior, al principio cursamos lo que era, al último, o sea, el último cuatrimestre cursamos salud mental. Ahora nos queda salud mental 2, pero este comenzaría creo que después de junio, julio. Pero en salud mental 1 estuvimos viendo lo que era crisis, Claro, todo eso. cuando estemos terminando nosotros. Bien, bien. ¿Qué más vieron? Crisis evolutiva, crisis accidentales, todo Sí, eso, eso lo vimos chicos. también. Sí, eso, profe, sí. Sí, lo vimos bastante también con los adultos O crisis nomás en ancianos, general. eso. No, vimos las existenciales, vimos Bien, las bueno, crisis previsibles. bien, 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 bien. ¿Cuáles serían las previsibles? A ver, ¿cuál es la diferencia? Nosotros le vamos a llamar acá, en esta materia, crisis evolutivas y crisis accidentales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les parece a ustedes? Evolutiva es cuando es a medida que pasa el tiempo, Ya es tienen lo que cierto material para poder sí, responder. es lo que sería el ciclo de vida que pasa la persona a medida que va pasando el tiempo. Eso sería la evolutiva. Y las accidentales son las que pasan sin previo aviso, que ¿Cuál es la pasan de repente. diferencia entre crisis evolutivas y crisis accidentales? Las evolutivas son ¿Se como más, escucha, profe? Las evolutivas no son más del ciclo. Las, son como las las esperadas, evolutivas son las las que crisis pasan, las que evolutivas. van pasando a medida que pasa el tiempo, son el ciclo de vida de las personas. O sea, ¿Cuáles son a las que medida que pasan pasa sin el previo tiempo. Y aviso? Perdón, me perdí. ¿Sí? ¿Se las escucha? accidentales son las que pasan sin previo aviso. Perfecto, son del ciclo vital. Bien, bien, perfecto. Se le Y las corta, profe, accidentales, mucho. perfecto, bien. A ver, que las crisis evolutivas sean esperables, o sea, que nosotros esperemos que en la adolescencia haya una crisis o en la etapa... Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Hola, profe. Sí, hola, sí, hola, sí. ¿se me Sí se escucha? escucha, profe. Sí, sí, se escucha bien. Sí, sí. A ver, voy explicando. Que en las crisis, ¿se me escucha ahí? Bien, que en las Sí, Sí, crisis profe, ahora sí. evolutivas no quiere decir que para la persona que la está atravesando sea como una situación nueva, ¿sí? Es decir, por más que sepamos que el adolescente va a hacer una crisis y es esperable, hasta saludable, los autores, ya lo vamos a ver en el eje temático B, hablan de la normal anormalidad del adolescente, ¿sí? Por más que nosotros esperemos que en la adolescencia se presenten conductas características, eso no quiere decir que para el mismo adolescente es una situación que es nueva y que no es esperada. ¿Me siguen? sí. Para Claro. nosotros, visto desde afuera, es esperable, pero para el adolescente que la está vivenciando no es tan esperable, ¿sí? No he encontrado un adolescente que diga, bueno, esto me pasa y me tiene que pasar porque soy adolescente. No, lo que vivencia es todo nuevo, ¿sí? Lo mismo sucede con las etapas críticas de la edad adulta media, ¿sí? Aproximadamente entre los 40, 50, bueno, dependerá de la singularidad de cada adulto en esa etapa. Entonces, de repente, se observa en una situación de crisis que tiene que ver, y eso es importante, que estudien todas las etapas de Erickson, que estudien todas las etapas de Piaget y que estudien todas las etapas de Freud. Erickson, a diferencia de Freud y de Piaget, que se puntualizaron en el desarrollo del niño, Erickson abarcó toda la etapa vital, todas las etapas vitales, ¿sí? Y Erickson plantea en cada una de las etapas que hay una virtud que se adquiere
y de no adquirirse o de no resolverse satisfactoriamente la crisis que implica cada una de las etapas, hay un polo negativo. Entonces van a ver que cada una de las etapas de Erikson es, por ejemplo, esperanza versus desesperanza, ¿sí? Por ejemplo, en la edad adulta, generatividad versus estancamiento, ¿sí? Entonces siempre da el polo positivo y el polo negativo. Entonces, él dice, una vez resuelta la crisis que plantea cada una de las etapas evolutivas, se adquiere una virtud, y eso permite el pasaje a otra etapa evolutiva. Y cada una de estas crisis tiene para Erikson ciertas características. Por ejemplo, vulnerabilidad, pero aparte de tener un aspecto de vulnerabilidad, también tiene un aspecto de ganancia. Recuerden que Erikson es el principal representante de todo lo que es la psicología del ciclo vital. Y la psicología del ciclo vital plantea justamente este metamodelo, este paradigma actual, plantea que en todas las etapas, ¿se acuerdan de eso? No solamente hay ganancias, sino que también hay pérdidas. O no hay solamente pérdidas, sino que también hay ganancias. Entonces lo que plantea Erikson es justamente que en cada una de las etapas se adquiere una virtud. En la etapa, decía, de la adultez media, a los 40 o 50 se plantea, ya sea por envejecimiento de la etapa anterior, por ejemplo, yo si tengo 40 o 50 años y estoy en esa etapa e ingreso en crisis, la crisis de los 40 se suele decir, ¿qué sucede? ¿Por qué entraría en crisis en esta etapa? ¿A qué se asociaría? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que va de la mano como del envejecimiento, del crecimiento. A ver, tengo 43, o sea, es como que hay cosas que ya no las puedo hacer porque ya pasaron y estoy más cerca de otras cosas que me parecían lejos. Perfecto, bien, bien. Son las regresiones esas que hablamos la otra vez. Sí, regresión yo quizás. Es que cuando tienen esa crisis es que empiezan a vestirse más joven y empiezan a tener otras actitudes para sentirse o incluirse en un grupo, no sé, que hablamos la otra vez. Claro, querer pertenecer no sé si es así. a otro grupo de edad que no corresponde, o sea, salir yo y comportarme como si tuviera 20 años y no los tengo. Bien. Hacer cosas que no se esperan, ya me parece que entraría en la parte del rol social, que no se esperan que haga a esta edad. Bien, perfecto. Recuerden que que la psicología del ciclo vital es como que abarca los anteriores paradigmas, ¿no? Entonces vemos que desde el mecanicismo a los 40 años aproximadamente, es por dar un ejemplo, chicos, en cada uno es distinto, ¿sí? En los 40 años, lo que es la generatividad versus estancamiento, refiere Erikson, en esta etapa sucede, aparte de la madurez, la maduración y del crecimiento corporal y orgánico, ¿sí? Que ya vamos teniendo como ciertas pérdidas de vista, de ritmo, de procesamiento en el pensamiento. Cada vez que vamos al médico nos encuentran algo, entonces todo un tema, ¿sí? Hay que hacer un duelo por eso que puede volver a restablecerse o no. Por eso que no podemos hacer al mismo tiempo que antes. Sí, como la menopausia, por ejemplo. Claro, la menopausia. Pérdida. Es una pérdida, es una pérdida. Entonces tenemos que ir haciendo el duelo por esas pérdidas, que cada uno lo significará a su manera. Pero también es una etapa en la cual nuestra generación anterior puede que fallezca, por ejemplo, nuestros padres, o se enfermen. Y allí hay una confrontación con lo que es la concretud de la muerte, ¿sí? Porque antes, en las etapas anteriores, la muerte es como algo que está allá, ¿no? Es algo como que está negado, y de hecho debe estar negado porque si estamos todo el tiempo conscientes que nos vamos a morir, es una situación de mucha angustia para todos, ¿sí? Entonces, la muerte, que en etapas anteriores, como el adolescente o en la juventud, es algo que sucede allá, más adelante, en esta etapa de la adultez media, mis papás están más, por ejemplo, por dar un ejemplo, están más viejitos, están más ancianos, están más dependientes. Y lo que se concreta, lo que se vuelve más concreto y más cercano es justamente la muerte. Entonces, este encuentro tan concreto hacia la posible pérdida de personas muy queridas para mí, o la pérdida de mis padres,
me pone, por decirlo en algún punto, en el siguiente en relación a la muerte, ¿sí? Entonces esto que genera este encuentro frente tanto al declive de algunas funciones, como decíamos, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, junto con esta concretud de la muerte, sumado a quienes tengan hijos están en la adolescencia, ¿no? Como más autónomos, más independientes, sumado a todo lo laboral, o lo que hayamos puesto nuestras energías y nuestras metas, todos estos aspectos llevan a hacer un replanteo de dónde estoy y sobre todo del tiempo que me queda por vivir, ¿sí? Hay una inversión en el tiempo, en la concepción de tiempo, en esta etapa evolutiva, y que produce la crisis de los 40, de los 50, que es justamente dónde estoy, qué hice durante estos años y hacia dónde quiero llegar con el tiempo que me resta, ¿sí? Entonces, cada una de las etapas evolutivas, si bien son esperables para la persona que lo vivencia, es algo novedoso, ¿sí? Es algo que se vivencia. Y uno puede decir y racionalizarlo, intelectualizar como mecanismo de defensa, bueno, sí, estoy en las crisis de los 40, sí, pero hay que vivirla, y hay que atravesarla, y hay que sentirla, y hay que afrontarla, ¿sí? Igual le pasa al adolescente, igual le pasa a los ancianos, ¿estamos? Entonces, estudien cada una de las etapas de Erikson, van a ver que hay un polo positivo y un polo negativo. Las regresiones que decían sus compañeras es, por ejemplo, que vamos a la etapa de generatividad versus estancamiento. Alrededor de los 40 años es esperable que se produzca esta crisis y, bueno, Erikson habla de otras etapas cronológicas, pero no se aten a lo cronológico, siempre les digo esto, ¿sí? Depende de cada persona. Pero por poner un ejemplo, a los 40 años, a los 50 años, en el caso que no se tolere la situación que se vive de la crisis, hago una regresión a las etapas anteriores, ¿sí? Entonces puedo regresar hacia una etapa de la adolescencia donde quiero estar más joven, donde me reúno con otros jóvenes. Yo hace mucho tiempo les daba en adulto y anciano la película de Belleza Americana, no sé si alguno lo vio, que es una película bastante antigua. Sí, pero Es tal cual como representa, digamos, la crisis de esa etapa en una sociedad capitalista como es Estados Unidos, donde de repente tiene determinada edad el actor y lo despiden de su trabajo, en una empresa donde ha apostado durante mucho tiempo todos sus años de esfuerzo. Y allí hace una regresión hasta que finaliza, bueno, el final es como bastante impactante, y en ese final da cuenta de dónde está, ¿no? En su etapa, qué es lo que hizo, qué es lo importante, ¿no? Bueno, entonces, estudian las etapas de Erikson, estudian las etapas de Freud, ¿sí? Freud y Piaget se concentraron más que todo en el desarrollo del niño. Tengamos en cuenta los pediatras, por ejemplo, y esto lo vamos a ver en el eje temático B, y los pediatras, voy a tomarlos, refieren actualmente la importancia de los primeros 1000 días, ¿sí? Desde el embarazo hasta cuando cumple un año, los niños. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, pero todos los autores, tanto Erikson como Piaget como Freud, plantean la importancia del primer año de vida, ¿sí? De hecho, los pediatras hacen el control porque a nivel nutritivo, a nivel orgánico, es importante todo el control del niño sano, que se llama ahora, del primer año. Pero también desde lo psicológico es importante también todo lo nutritivo a nivel emocional durante el primer año de vida, ¿sí? Después también las otras etapas son importantes. Bien, entonces estudian esas etapas, estudian la diferencia entre crisis vitales y entre crisis accidentales. Las crisis accidentales son aquellas que no son esperables. ¿Cuál tendrá mayor valor traumatogénico? ¿Qué les parece? No estoy diciendo que van a ser traumáticas, pero que pueden tener mayor predisposición. Las no esperables. Las no esperables, las accidentales. Perfecto. accidentales. Bien. Perfecto, exacto, ¿sí? Las accidentales, dependiendo de Porque es como un golpe, digamos. cómo las afronte la persona, tienen mayor valor traumatogénico. ¿Cómo?
Es como un ¿Cómo? golpe, o sea, viene de golpe la información y todo. Claro, en las dos se vivencia de la misma manera. En el adolescente de golpe aparece el hormonal, cambia el pensamiento, se vivencia de golpe. En la crisis de los 40, de la etapa de la adultez media, también se vivencia de golpe. Uno va al doctor y se encuentra con de todo. Entonces, todo se vivencia de golpe. Hay como una etapa que es la crisis, justamente, es esa vivencia de qué pasó. Todo cambió, ¿sí? Esa vivencia de que salimos de nuestros esquemas cotidianos. En la accidental también se produce esa vivencia, pero hay algo que tiene que ver también con lo disruptivo, con algo de la afuera, ¿sí? Que no tiene explicación, que no tiene explicación de por qué sucede. La crisis evolutiva sí la podemos ir racionalizando, la podemos ir elaborando. Otros le podemos decir al adolescente, bueno, estás en una etapa compleja y lo vamos ayudando, etcétera. En cambio, la crisis accidental, uno no sabe por qué, ¿sí? No hay explicación. Un accidente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, Y por sí. ejemplo, perdón que le preguntes, se me mezclaron ahora un poco. Por ejemplo, enterarse de una enfermedad terminal o de una enfermedad sería evolutiva, ¿no? No, sería accidental, Accidental. exacto. Ya. En Porque eso ahí se me confundió también. Porque sí, Perdón. está bueno que lo pregunten, está bueno que lo pregunten. ¿Por qué? Porque no estamos esperando en determinada etapa una enfermedad, ¿sí? Pues podemos estar esperando un declive de nuestras funciones, que nos digan, mira, tenés que usar anteojos, ¿sí? Yo la otra vez me peiné y me encontré canas, digo, ay, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Sí? Entonces, eso es esperable. ¿M? Ahora, Profe, sí, una enfermedad terminal, ¿es esperable, chicos? ¿Es No, para esperable? nada. No, exacto. No, no, no. Igual que un Entonces, accidente o algo, algo O los feo. despidos los también. despidos laborales, exacto, Despidos. ¿sí? Si pueden ver esa peli que es vieja, es impactante también, ha sido muy premiada, de belleza americana, van a ver cómo lo vivencia el protagonista y la familia alrededor. Y hay otras cosas ahí también. Hablo del estatus social, del Ujú. rol. Es muy. La pareja con una hija adolescente, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, es bastante. Ah, estudian las etapas del desarrollo de la familia, ¿sí? Eso también lo voy a tomar. Y Sí, del duelo tengo anotado yo. el duelo también, las etapas del duelo. ¿Alguien lo tiene a mano, las etapas del duelo? El duelo también es la ¿Esa en qué pérdida, clase es, profe? las 6. El duelo no es solamente la muerte de alguien, es la No. pérdida. El duelo, Ya. perfecto, perfecto. Y es una pregunta, ¿sí? Solemos asociar, se suele asociar el duelo a la muerte, pero no está asociada a la muerte en sí. El duelo es un proceso que se realiza ante la pérdida, ¿sí? De algo que ha sido muy significativo y valorado emocionalmente por nosotros. ¿M? Entonces puede ser desde un objeto material que hemos perdido o que nos han robado, hasta una situación que hemos perdido o por ejemplo que hemos puesto toda nuestra energía en un proyecto y ese proyecto no se dio, ¿sí? Puede ser proyecto de pareja, puede ser proyecto de construcción de casas, puede ser proyecto laboral, y eso Cuando no, no probamos el ingreso. Estamos bueno, en duelo. hay que hacer un proceso de duelo, ¿sí? Sí, de separación, Expectativas, las separaciones en las parejas que llevan su también proceso de duelo. cuando los hijos se van ya también hay un Exacto. duelo, porque está la pérdida de los hijos, no físicamente, sino que ya no están con uno. Bueno, adolescencia Vida, deriva del adolecer, ¿sí? adolescencia, Justamente. Y que tiene que padecer. ver con los duelos, exacto. Y el duelo en el sentido de este proceso que hacen los adolescentes, ya lo vamos a ver en el eje temático B, el proceso de duelo que hacen los adolescentes de el rol infantil, que ya no son niños pequeños, tienen que hacer ese duelo, esa pérdida de comportarse como niños o de que los otros esperen que actúe como niño. Tienen que hacer también el duelo de los padres de la infancia, que no son superhéroes ni superheroínas, sino que son un hombre y una mujer que hacen lo que han podido como papás. Y del cuerpo, ¿sí?
la pérdida del cuerpo de la infancia, ¿sí? Entonces van a ver que las adolescentes y los adolescentes empiezan a ponerse vestidos, distintas ropas, bueno, que van modificando, y es un proceso complejo porque el cuerpo crece, ellos no están preparados, crece, no está preparado el pensamiento para asimilar el cuerpo, que como está creciendo y que está determinado y programado genéticamente, digamos, ¿sí? Es algo que no lo podemos parar al cuerpo que crezca en esa etapa. Entonces, el adolescente tiene que hacer esos duelos, y simultáneamente, ¿quiénes hacen los duelos también? Y los padres, porque ya Padres. no es el chiquito que uno manejaba y tití, sino que tenés una persona que te enfrenta, Que nos pone en jaque, nos hace la devolución, ¿no? que hablar. No hiciste, vos qué me decís, mamá, si vos, bueno, Vos haces esto, lo otro. exacto. Entonces tenemos La que... melancolía, sí. Bueno, ahí vamos. Tenemos que atravesar por esas etapas los papás de nuestros hijos, que justamente tenemos que atravesar el duelo de que no somos padres de un niño, sino ya de un adolescente, que tenemos que establecer otra comunicación con él. Nuestro rol social es distinto como padres de un adolescente, ¿sí? Entonces, el duelo se presenta de ambos lados. Es la pérdida, no estoy hablando de muerte, estoy hablando de la pérdida de un posicionamiento que es distinto en lo infantil a lo adolescente, ¿sí? Y ahí también hay una crisis de parte de los padres. ¿Sí? Sí. Y también porque tenés lo que te impone la sociedad, lo que uno como padre que no sabe qué hacer con ese adolescente. Entonces es como de las dos partes en ese. Exacto. Y hay una crisis de la familia, porque está involucrado los hermanos también, si hay hermanos. Porque... Sí, exactamente. Y se presenta también la crisis de que los abuelos, por ejemplo, la generación anterior, también se va haciendo más dependiente, ¿no? Van perdiendo su autonomía. Entonces, la generación que queda en el medio, que son los padres, tiene que hacer como mucho proceso de crisis, ¿no? En relación al cuerpo, en relación a los hijos adolescentes y en relación también a la generación anterior. Entonces, Le hago sí. una consulta. Y los niños, en este caso, por ejemplo, ¿hacen un duelo también? Ejemplo, cuando la llegada de un hermano, Sí, claro. ¿Qué duelo tienen que hacer allí? los que pasan a ser como el segundo plano y empiezan como a ver que empiezan a perder los padres, como que ellos ven como que los padres pierden el interés sobre él y la atención sobre él por la llegada de otra persona. Tienen que duelar la exclusividad, ¿sí? Que no es nada fácil. Es un golpe al narcisismo profundamente, ¿sí? Es muy intenso para el niño, para el mayor, digamos. De hecho, les podría asegurar que el segundo o la segunda ya nace sabiendo que hay un otro por ahí, se las ingenia. Pero el primero tiene que hacer todo ese proceso, lo cual es sumamente saludable, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que el que sea hijo único no es saludable, no estoy diciendo eso, ¿sí? Pero la pérdida de ese, Freud le llamaba al concepto de narcisismo, su majestad del bebé cuando nace, ¿sí? Que todo está alrededor de él. Y luego debe salir de esa etapa, justamente la simbiosis, el vínculo primitivo con su mamá que hablábamos en la clase, la reunión anterior, hace que se refuerce este concepto de narcisismo y que es tan fundamental para el amor propio, ¿sí? El narcisismo no es malo en su justa medida. Pero cuando nace un hermanito, justamente todo este narcisismo, aparte que tiene que seguir el desarrollo y disminuir, nace un hermano que lo desplaza completamente, ¿sí? Y tiene que reubicarse y tomar un nuevo posicionamiento, una nueva crisis. Es una nueva crisis para el niño. Pero también es saludable, mientras lo pueda resolver de manera saludable, ¿no? Ese es otro siempre tema. estamos en crisis. Crecemos a partir de crisis, no queda otra. Crecemos y nos desarrollamos a partir de crisis, ¿sí? Hasta las microcrisis, que por ejemplo, un día nos dicen que el lunes es feriado y al otro día nos dicen que no, y después nos dicen que sí. Después de 9 días. Que la profe no sube las clases, que nos enfermamos, que permanentemente, ¿sí? Lo que tenemos es algunos mayor capacidad de flexibilidad, que sería lo más saludable de salud mental, y otros son más rígidos, entonces cuesta más, ¿sí? La rigidez siempre está asociada más a un aspecto que sería más patológico, ya lo vamos a ver, ¿sí?
pero nacemos con todo la posibilidad de flexibilizar y de adaptarnos a las situaciones, ¿sí? Habían dicho, el duelo. Entonces, el proceso de duelo es un proceso, primero, que dependerá los tiempos de las características de cada uno y de la pérdida, ¿sí? Del vínculo que tiene el sujeto con ese objeto perdido. Recuerden que cuando digo objeto no estoy hablando de la cosa, de las cosas. Estoy hablando, cuando hablo de objeto, que es un concepto que lo tienen en la clase, de la representación que hace cada uno de nosotros de otras personas significativas. ¿Me siguen? Yo les decía, con mi hermana tenemos, si nos ponemos a hablar de mi mamá, por ejemplo, tenemos representaciones distintas de mi mamá. Mi hermana tiene como una representación de que ha sido muy tiránica, de que ha sido muy mala a veces, y mi representación de mi mamá es otra, ¿sí? Es distinta. Es de una persona que ha estado, es la misma persona, es la misma. Pero las representaciones que fuimos construyendo en el vínculo con ella son distintas y la vivencia fue distinta, ¿sí? Entonces se le llama objeto justamente a esas personas significativas o cosas significativas que, por ejemplo, el auto que tenemos para mi marido, lo representa con un valor y para mí es otro valor, ¿sí? Entonces, por mí que le pase algo al auto tampoco es tan catastrófico como lo es para él, ¿sí? Entonces, o el celular, o etcétera, ¿sí? Entonces, se le llama objeto justamente al objeto psíquico, es decir, a ese otro o esa otra cosa simbólica, cómo lo representamos internamente, ¿estamos? Cómo es vivenciado por nosotros, qué vínculo afectivo tenemos y qué representación interna tenemos. ¿Me siguen? Entonces, el duelo es justamente el proceso por el cual se acepta la pérdida del objeto significativo. ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces, ¿qué proceso para algunas personas perder un celular tiene que hacer un duelo? ¿Sí? Para otras no. ¿Estamos? En algunas personas, o en la mayoría, la pérdida de la pareja o del proyecto de pareja se debe hacer un duelo. Pero el estudio del duelo siempre se planteó a partir de estudiar qué proceso hacían las personas por el fallecimiento de un ser querido, ¿sí? Sin embargo, esas etapas del duelo las podemos traspolar en las distintas otras pérdidas que no tengan que ver con la muerte, ¿estamos? Las etapas que ustedes tienen y que deben estudiar, porque siempre lo tomo, son las etapas de Kubler-Ross, así se llama. Es una gran autora que ha desarrollado, no se ha superado su teoría. Ella lo plantea en relación a las enfermedades terminales, ¿sí? Pero lo podemos también pensar en otro tipo de situaciones. ¿Cuáles son las etapas del duelo para quien tenga la clase a mano? Yo, profe. Es lo de... ¿Sí? Dice negación y aislamiento. ¿Cómo? Vamos de nuevo. ¿Cuál es la primera? La primera es la negación y aislamiento. negación. Perfecto. ¿Qué sería la negación? Es No como que aceptar. estamos negados a que pase eso. O sea, como Perfecto. negar esa situación. Como decir, Bien, la negación. como decir, es como, por ejemplo, pasa una enfermedad y fallece la persona, es como decir, no, esto no está pasando, no es real, por así decirlo. Bien. Yo siempre les explico a los equipos de salud con los que trabajo que la negación primero que es un mecanismo de defensa, primer punto, ¿sí? Recuerden que los mecanismos de defensa en el aparato psíquico lo que hacen es regular el impacto de la angustia, ¿sí? Para que ese aparato psíquico no se termine desmoronando, no se termine desarmando, ¿sí? Entonces, lo que hace el mecanismo de defensa es regular la energía que genera una noticia impactante. La negación tiene que ver con no dar valor de conciencia, no poner en la conciencia un aspecto que la realidad me está mostrando. La realidad me muestra, por ejemplo,
que ha fallecido un familiar en un accidente, ¿sí? Un familiar que es un objeto psíquico, simbólico, de mucho afecto para mí, de repente me dice que ha fallecido en un accidente. ¿Qué es lo que hace el aparato psíquico frente a tanta angustia? Niega, inmediatamente, totalmente saludable. La negación es como un airbag. ¿Vieron en los autos cuando chocamos y para que no nos demos la cabeza no nos golpeemos la cabeza, inmediatamente se abre? La negación tiene la misma función. Frente a una situación tan dolorosa, tan impactante, tan angustiante, lo primero que hace el psiquismo es negar. No puede ser. No le damos valor de realidad. No le damos conciencia a ese aspecto de la realidad. La negación es saludable. Es un instrumento y el primer mecanismo de defensa que necesitamos para que el aparato psíquico, nuestra mente, el aparato psíquico, logre regular toda la energía que ha generado. Imaginemos como si fuera una máquina, el aparato psíquico que va funcionando. Y de repente ingresa como una situación que golpea a la máquina y la máquina empieza a funcionar mal. Cada parte funciona por su lado, ¿sí? Entonces, justamente la negación como mecanismo de defensa lo que hace es regular esa energía que queda movilizando los elementos del aparato psíquico desorganizadamente, y para que no explote ese aparato psíquico, para que no se desintegre, lo que hace justamente es, no le doy valor de realidad, no existe lo que me dijeron o lo que estoy viendo, entonces se regula de nuevo el aparato psíquico, ¿sí? Sumamente necesario, ¿sí? Es más, los profesionales de salud mental nos asombran cuando una persona, cuando se le da una información impactante, la toma como si nada, ¿sí? Justamente allí estaríamos dudando de ver qué es lo que le está pasando a esta persona, ¿sí? Entonces, ante la negación, el aparato psíquico regula la energía que genera este dato de la realidad, y una vez que está regulado el aparato psíquico, puede ir elaborando, puede ir poniendo palabras, puede ir aceptando y tolerando la información de la realidad. ¿Cuál es la segunda etapa? Mira, profe, pero muchas veces no hay negación, sino que lo que sea que pasa cae, así como una bomba, por decirlo de una forma. Sí, siempre en principio, hay distintas expresiones de la negación, ¿sí? A ver, yo trabajo, por ejemplo, cuando los doctores plantean hacer una traqueostomía a su hijo, por ejemplo, en la terapia intensiva, ¿sí? Entonces plantean, se debe hacer una traqueostomía a su hijo. ¿Qué es lo que dicen los papás primero? No puede ser, o genera impacto, o dan muchas vueltas a los papás, ¿sí? No quieren firmar el consentimiento, dan muchas vueltas. Los doctores me refieren, se largó a llorar, están muy angustiados y en realidad es un procedimiento mínimo. A ver, es esperable que den, lo que quiero decir, la expresión de la negación no tiene que ver con decir no existe. También puede ser con evitar ciertas situaciones, ¿sí? O de alguna manera no entender lo que se les está diciendo, ¿sí? No entiendo, ¿por qué? O volver a preguntar lo mismo cuando ya se ha dado la información. A veces me sucede que los médicos me dicen, pero eso ya se lo explicamos muchas veces, sí, pero todavía no lo está internalizando porque el mecanismo de negación todavía está presente. Y hay ciertas veces que los papás comprenden, entienden, etcétera. Digo papás porque es mi área de intervención con niños. Entienden y después empiezan a dudar. Pero eso no me lo había dicho, doctora. O sea, el mecanismo de negación todavía está funcionando, ¿sí? Ahora, que ante una situación crítica no se presente cierta expresión de la negación, también me llamaría la atención como profesional de salud mental. Es esperable que en algún punto haya negación, como el polo opuesto, que después de cierto tiempo la negación siga presentándose de la misma manera. Lo esperable es que vaya disminuyendo. ¿Se me entiende? Por eso digo, a veces aparenta
que no está presente, pero puede estar presente en otro tipo de manifestaciones, que no comprende la información, que se olvidó, los olvidos, pero eso no me dijo, me dijiste otra cosa y que, bueno, no, sí se informó y se le vuelve a informar, ¿sí? Hasta que su aparato psíquico pueda elaborar la magnitud de la información que se le está transmitiendo. Por eso, Estrella, recién hablaste, Estrella te tengo como nombre, a veces las manifestaciones de la negación aparenta que no está, pero debería estar. Es algo que es esperable ante una situación crítica, ¿sí? Crítica para la persona, que puede, para otro puede que no, pero en situaciones de tanta magnitud, tanta magnitud emocional, es esperable que aparezca. Profe, Profe, Sí. ¿puede ser como una acción en vez de con una negación verbal, sino con una acción? Como por ejemplo, en un caso particular, María estuvo internado en terapia intensiva y su hermana entró a verlo y salió, o sea, como que entró y salió y se fue y no habló con nadie. O sea, como que se fue y después nos explicó como que le tocó verlo así, de esa forma, todo lleno de cables, como que nunca lo vio, entonces como que le chocó, entonces directamente salió y ni habló, no dijo nada. Después nos explicó por qué había salido, pero fue una acción que hizo directamente. Exacto, digo, tal cual, puede ser, nos ha pasado de mamás que han salido corriendo y que las pueden atropellar los autos, que han bajado las escaleras y se han golpeado, digamos, también tiene que ver con el shock, lo que genera el shock de la situación y no poder verlo, tiene que ver con esto, entonces generan acciones como correr, huir o no, tratar de no verlo, ¿no? Hasta que después lo van tolerando más de verlo. Había profe, otra pregunta. Sí, perdón, disculpe. Por ejemplo, hoy Sí, día me habla una amiga que estaba, bueno, le declararon una enfermedad y dice que ayer se enteró. Quería saber si esto también es una negación. Dice que ayer la doctora se lo explicaba, qué sé yo, no lo y como que escuchaba. ella dice, claro, ella yo lo escuchaba todo, pero es como que, no sé, todo bien. Pero hoy día dice tuve que ir de nuevo, que me dijera todo de nuevo porque es como que hoy día cayó, como que hoy día fue el balde de agua, es como que hoy día todo y como que ayer nada, o sea, escuchaba como si todo bien y bueno, eso también es una negación, ¿no? Es una negación con una disociación, ¿sí? Es como que estoy y no estoy al mismo tiempo. Claro, porque dice, y al final no me acordaba de nada de lo que me decía, de todo lo que me dijo ayer, dice, no me acuerdo de nada. Y bueno, Por hoy día eso, de nuevo, bueno, sí. por eso se le sugiere a los pacientes, a los papás, a los pacientes que puedan escribir lo que no entendieron y que puedan escribir las respuestas, ¿sí? Entonces, de esa manera, van al momento de leer, porque los doctores van dando nueva información y es como más información todavía para captar y se olvidan de las dudas. Entonces, nosotros siempre sugerimos escriban y pregunten, ¿sí? Pero es tal cual, es así. Es no entender, es sentir que estoy pero al mismo tiempo no estoy. A veces hay negación y disociación, la mirada de a quién se le está dando la información es como que está perdida. Entonces, de acuerdo a la experiencia que tenga el médico especialista interviniente, irá diciendo, bueno, porque la transmisión de la información en situaciones críticas es un proceso también y tiene que ver con esto, poder ir valorando cuánto va tolerando el que está escuchando, ¿sí? Y, por ejemplo, pautar, hasta acá llegamos, continuamos después, ¿sí? Que no todos los médicos especialistas lo hacen, que no todos los equipos lo hacen por cuestiones de tiempo, etcétera, pero es que es sumamente necesario, por ejemplo, en enfermedades crónicas para una adherencia terapéutica, ¿sí? Poder hacer de la transmisión de la información un proceso y no un acto en un día, porque no todo lo que se está diciendo fue comprendido, ¿sí? Y eso genera después, malos entendidos, el médico que le dice, pero yo le dije, y del otro lado, ¿cuándo? No me acuerdo, y que tiene que ver con los mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, la transmisión de la información, que no la vamos a ver, pero que es un tema sumamente interesante, tiene que ver justamente con un proceso también, de ir, que la negación y y los otros mecanismos de defensa tan primitivos, la negación es uno de los primeros mecanismos de defensa que utiliza el bebé, ¿sí? Entonces es primitivo. Entonces,
la negación, la disociación, el estar y no estar al mismo tiempo, la disociación emocional, estar hablando de cosas impactantes, pero como no expresarlo emocionalmente, ¿sí? Todo esto son mecanismos muy primitivos de cuando nace el bebé, ¿estamos? Muy primitivos. Y justamente ante una situación tan impactante son los que primero aparecen y es esperable que aparezcan, ¿sí? Lo que le pasó a tu amiga es totalmente esperable. Lo que no es esperable es que después de muchos meses continúe el mismo mecanismo de defensa, ¿sí? Allí ya tendríamos que evaluar otro aspecto, desde salud mental, ¿no? La lectura es de salud mental. Gracias. Después de eso, continúa la ira, el enojo, ¿sí? El enojo con la situación, que suele ser confundido con el enojo con el equipo. Entonces se enoja con la enfermera, con el enfermero, se enoja con el familiar, se enoja con Dios, se enoja con todo. ¿Y qué tiene que ver? Con el médico, exacto. Se empiezan planteos, usted no me dijo, usted no me escuchó, no me están atendiendo, no me dan bolilla las enfermeras, no, bueno, que tiene que ver con el enojo con la situación, ¿sí? Y luego es más fácil, de alguna manera, para el aparato psíquico, da menos gasto de energía, de libido, de energía, enojarse con los otros antes que enojarse con algo que no tiene explicación, ¿sí? Entonces, ¿con quién me voy a enojar por un accidente? Y no sé con quién. Es más fácil enojarse con alguien como los niños. Los niños cuando hacen berrinches y enojos no lo hacen con personas desconocidas. ¿Con quién lo hacen? ¿Con quién es? Claro, la familia. Exacto, porque saben que no los van a abandonar, ¿sí? Entonces, el enojo lo van a presentar con ellos, porque a pesar de que yo hago berrinche, grito y todo, cada vez que dejo a mis hijas al cuidado de mi mamá, después cuando venga, ay, apareciste y ya están así. Y sí, mi cielo, ¿Qué haces esto con mi bebé? menos mal, digo yo, porque no, eso quiere decir que estoy funcionando como mamá, ¿sí? Te portaba tan bien hasta que vos llegaste. Le dieron el mito. Y tiene que ver con que los niños, cuando aparecen la persona que siente que los va a contener, expresan todo lo que sienten. Lo mismo nos pasa de adultos, ¿sí? Entonces, ante una situación crítica, lloramos y nos enojamos con quienes sabemos que nos van a contener, directamente. Y luego de la ira, ¿qué viene? La negociación. La negociación. ¿Qué sería la negociación? Voy a buscar un pañuelo mientras ustedes me dicen qué es la negociación, a ver. Y el tratar de conciliar, de explicar el porqué, lo veo por ese lado. Bien. Con conciliación. De llegar como a un acuerdo de nosotros mismos con esa situación. Bien, bien. Lo que podemos ver en esta etapa es como un pensamiento mágico que tienen los niños, que lo hablábamos la otra vez y que lo van a estudiar con Piaget. Los niños tienen como un pensamiento que deriva de, si yo, por ejemplo, me decía hoy un niño, un paciente de oncología, me decía, estoy enojado porque yo cumplí con todo el tratamiento y todavía sigo acá, ¿no? Entonces, como lo que me piden y sigo acá. Tiene 5 años, entonces a esa etapa hay que repetirles de nuevo, porque que no tiene que ver, recordemos que a esa edad los niños son egocéntricos y tienen un pensamiento mágico, entonces dice, si yo cumplo con todo, me voy a... Bien. Lo mismo sucede en las etapas del duelo en los adultos, ¿sí? Por ejemplo, quien presente alguna enfermedad de pulmón dice, voy a dejar de fumar, entonces me voy a recuperar, ¿sí? Y es necesaria esa etapa, ¿sí? Es un pensamiento mágico omnipotente, es infantil, estas características de pensamiento, pero es necesario para la esperanza, ¿sí? De poder acordar y hacer un pacto, o por ejemplo hay personas que hacen como todavía más mágico, omnipotente, y poder decir, hago una promesa a la Virgen de Lourdes y si se recupera me voy para allá. Y eso, chicos, por más que uno lo vea desde otra perspectiva, es algo que les da fuerza y les da motor a la persona para poder atravesar este momento. Entonces se debe respetar, ¿sí? No le podemos decir, bueno,
decirle a la Virgen de Lourdes que no es todo por ella. Digo, a veces ha sucedido que los niños han mejorado, me ha pasado, y todo fue gracias a la Virgen de Lourdes y no todo el equipo que ha hecho todo junto con el niño, que también pone gran parte en la evolución de su tratamiento. Pero tenemos que respetarlo en los pacientes, ¿sí? Entonces, si hacen ese pacto, es algo que les permite también atravesar a la siguiente etapa del duelo, a la aceptación de la situación. La siguiente etapa es la de depresión, ¿sí? No la depresión como una enfermedad. El duelo es la etapa de depresión en el duelo, en el proceso de duelo. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que dice el material que tienen? La tristeza. Que hay una activa y otra pasiva. Bien, ¿qué dice la pasiva, que es la primera? Consecuencia de pérdidas, imagen corporal y autonomía. Bien, de repente... Sí. Esa es la activa. ¿Y la pasiva? Proyección a pérdidas futuras. Bien, bien. En la etapa depresiva ya hay cierto mayor conciencia, ya hay mayor acceso a la conciencia de justamente la pérdida, ¿sí? Entonces hay un aspecto depresivo, ¿sí? A ver, en un paciente que tiene una recaída, oncológico que tiene una recaída, ¿sí? Hay cierta, es esperable una conducta o características de tipo depresivo al dar cuenta de los proyectos que puede que tenía pensado hacer, puede que no los pueda realizar, ¿sí? Entonces va tomando mayor conciencia de cuál es la situación. Y es esperable. Y es un proceso en el cual asusta mucho cuando están en esta etapa los pacientes, ¿sí? Asusta mucho al equipo, ¿m? Y asusta mucho a la familia porque empiezan a hablar de, y no sé si llegaré a tal cosa, no sé si llegaré a, y entonces nos empezamos a asustar todos, ¿sí? Pero es esperable que atraviesen por esa etapa, porque da mayor conciencia, justamente la negación, es un mecanismo de defensa que trata de no dar conciencia a lo que sucede en la realidad. Y la depresión en esta etapa es dar conciencia y el ánimo es acorde a lo que está, el estado de ánimo depresivo es acorde a lo que está pensando, ¿no? A lo que se está dando lugar. Y finalmente llega la última etapa, que es la de aceptación, ¿estamos? Donde se acepta la pérdida directamente, ¿sí? No todos los pacientes o no todas las personas llegamos y hacemos todo el proceso. En estas etapas pueden ir y venir. Habrá que ir valorando cómo se va realizando el proceso de duelo. ¿Cuánto lleva un duelo? Y eso depende de cada persona, ¿sí? Ahora, lo que sí tomo, y siempre tomo, es la diferencia, en los exámenes quiero decir, es la diferencia entre duelo y depresión. ¿Lo tienen allí el cuadro? ¿Lo tienen al cuadro comparativo en las clases? Suelo poner un cuadro comparativo de la diferencia entre duelo y depresión. Sí, profe. Bien, perfecto. Por el horario lo voy a puntualizar. En el duelo van a ver que dice, para la persona, el mundo parece vacío, ¿sí? Esa pérdida genera que el vacío que tienen que la presencia de la ausencia, por decirlo de alguna manera, que hay que atravesar, ¿sí? Cuando me separo de una pareja, de repente con la concretud de la separación genera que no esté más la otra persona, ¿no? Y hay que atravesar eso, por más que lo he elegido, elegí esa separación, hay que atravesarlo, ¿sí? Cuando los hijos se van de la casa también, ¿no? Hay que tolerar esos primeros días en los que ya no están, que es para su bien y que es algo saludable, pero que hay que atravesarlo. Lo mismo sucede, bueno, cuando se pierde a un familiar, en la pérdida y en la muerte concretamente, también hay que atravesar esa ausencia, ¿sí? Entonces, el mundo se vuelve, dice Freud, este es un cuadro comparativo, nosotros le llamamos desde la perspectiva psicoanalítica, la depresión, melancolía. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Para diferenciarlos, porque hay tantos conceptos de depresión, de distintas teorías, que directamente diferenciamos duelo y melancolía.
Freud, en su texto, plantea esto. En el duelo, el mundo externo se vuelve pobre, ¿sí? He perdido algo del mundo externo. Ahora, la melancolía, lo que tiene de característica es que con la pérdida del mundo externo también hay un vacío interior, ¿sí? Y la persona en la melancolía está convencida, por eso hablamos de delirio, está convencida, tiene con nivel de certeza en su pensamiento que no tiene sentido continuar viviendo sin el objeto perdido, ¿sí? Entonces, Freud refiere a esto, la sombra del objeto ha caído sobre el yo, que es la instancia psíquica del yo. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la pérdida del objeto siento que ya no puedo seguir viviendo, ¿sí? Siento que soy insignificante, que no soy nada sin este objeto que he perdido, ¿sí? Entonces, es más riesgoso, habla de cierto aspecto patológico, y hay que irlo diferenciando, ¿sí? Lo que es la melancolía de lo que es el proceso de duelo. Hay duelos patológicos, ¿sí?, que pueden convertirse en melancolía. Por eso es importante hacer un seguimiento de los pacientes que han tenido pérdidas significativas y que tienen características melancólicas en su personalidad, ¿sí? La melancolía es un trastorno anímico del estado de ánimo, del ánimo, y que se caracteriza justamente por el delirio de insignificancia. La persona se siente que no vale nada, ¿sí? Esto de baja autoestima. Y no hay nada que la pueda convencer de lo contrario, ¿sí? Todo lo que le sucede, por más que no tenga que ver con ella, con su responsabilidad, lo interpreta pensando de que es inútil, que no sirve para nada, que no tiene sentido vivir de esta manera, ¿sí? Y es por eso ingresa dentro de las psicosis, la melancolía, por este delirio, por este pensamiento conservado con tal nivel de certeza, que nada la convence de otra cosa, ¿sí? Y es uno de los trastornos anímicos más riesgosos para la vida de la persona, ¿sí? Para sí mismo. Y aparte se sienten culpables permanentemente por todo, ¿sí? Y asocian todo lo que sucede alrededor con su culpa. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Quiero que estudien ese cuadro comparativo. Quienes lo estén leyendo, si tienen alguna duda, me lo plantean ya, entre duelo y depresión. Depresión, llámese melancolía, ¿estamos? ¿Hay alguna duda en ese cuadro comparativo? Yo lo que estoy viendo que Sí. es como que el duelo es más centrado al entorno, digamos. Perfecto. Y la depresión y melancolía es a uno. Exacto. Así lo asocio mientras lo estoy leyendo. Exacto, sí. Como que la melancolía me está pasando a mí, y el duelo es como que es el resto. Claro, es la pérdida de algo externo a mí, ¿sí? Eso no quiere decir que no haga un proceso interno, ¿sí? Ahora, en la melancolía, la pérdida es tomada, primero que la persona se responsabiliza por esa pérdida, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad de un familiar y van a ver, oh, yo no hice nada, fue por mi culpa, y se culpabilizan en esto, ¿sí? Por más que no tenga nada que ver, ¿sí? Entonces se responsabilizan de eso, se culpan. Y la culpa es algo más a nivel emocional, la responsabilidad es algo que lo podemos valorar socialmente, pero la culpa es algo interno, tiene que ver con la instancia psíquica del super yo. La culpa es tiránica para todos, ¿sí? Todos hemos sentido en algún momento culpa si nuestro aparato psíquico funciona relativamente bien, ¿sí? Entonces, algunos más, otros menos. Ahora, en la melancolía es tremendamente tiránica para la persona, ¿sí? Se culpa por todo, por todo. Y justamente la pérdida de este objeto se siente como una pérdida interna de parte de mi psiquismo, de parte de mí. Es como que hay una muerte también dentro de mí, o mi misma muerte, ¿sí? Entonces es un cuadro bastante riesgoso. Riesgoso, por ejemplo, hablando de suicidio o de intento de suicidio, ¿sí? Freud refería al suicidio, que lo vamos a ver,
más adelante lo refería como, en realidad es un homicidio. ¿Qué quiere decir con esto? Que la conducta suicida, en realidad el origen tiene que ver con una agresión marcada hacia el objeto psíquico con el cual tengo un vínculo, ¿sí? Pero como está interiorizado, me hago daño a mí mismo, pero en realidad el valor es hacerle daño a ese objeto psíquico interior. Entonces también se presentan los cuadros de melancolía y de manía, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es para que lo vayamos comprendiendo. Tiene una complejidad importante. Sí. Claro, le iba a preguntar eso, que la depresión en cuanto a melancolía lleva más a un suicidio, digamos. O Sí, sea, todo lo que exactamente. está pasando lleva. El A ver, duelo no lleva tanto, ¿cómo? ¿El duelo qué? el duelo no tanto, digamos, no llevaría tanto a un suicidio. En cambio, la depresión, melancolía, sí. Exacto, sí. Ante la pérdida, si yo escucho que frente a la pérdida de alguien, una mamá, que es una expresión que suelo escuchar frecuentemente, ya no voy a vivir más. La pérdida de un hijo es una situación desesperante, es sumamente enloquecedora y lógico, ¿sí? Es algo que no tiene explicación. Es sumamente duro y es sumamente impactante. Y los papás suelen referir esto. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo continúo? ¿Sí? Por eso hacemos un seguimiento. Y en el caso de que continúe este duelo y ya se vuelva más melancólico, ¿sí? Dependerá de las características del vínculo previo de la mamá con su hijo. Si ya se vuelve melancólico, es un riesgo de suicidio. No quiero decir con esto, hay conductas para suicidas, por ejemplo, no comer, hay conductas de dormir todo el día, conductas que son más melancólicas, ¿sí? Y que esto puede durar una etapa del duelo, pero ya si permanece, es más del lado melancólico. Asociado generalmente a la melancolía. ¿Qué pasa en la melancolía? Hay también aspectos maníacos, ya lo vamos a ver más adelante. Sucede a veces que la persona está muy depresiva en la melancolía y no tiene la energía, hay ideas suicidas que se van generando en el pensamiento, pero no tiene la energía suficiente por su mismo aspecto depresivo y melancólico para llevarlas a cabo. Y sucede a veces que cuando está en el polo más maníaco, donde está con mucha energía, que pasan de un polo al otro, por eso se le llama en la psiquiatría americana bipolaridad, cuando pasa al otro polo, de repente realizan la ideación suicida, la concretan, ¿sí? Y solemos escuchar generalmente que dice, pero estaba tan bien y de repente sucedió esto, ¿sí? Justamente la explicación es esa, toda la idea suicida que se ha estado, toda la planificación que se ha estado gestando durante el polo más melancólico, al pasar al polo maníaco con más energía, con toda su sobrecarga de explosión energética, la llevan a cabo, ¿sí? Pero también es importante que lo sepamos desde ya que no solamente el suicidio se asocia a patologías del trastorno afectivo o del humor, como es la depresión y la manía. También puede presentarse en otro tipo de psicopatología, ¿sí? Para que lo sepamos, ¿sí? No toda persona que intenta o realiza un suicidio consumado es depresiva o melancólica, ¿estamos? También puede tener otro tipo de psicopatología. Ahora, una persona diagnosticada como melancólica, ¿sí? Sí tiene un riesgo alto de suicidio. ¿Me siguieron en eso? Para poder desmitificar un Sí, poquito. profe. ¿Sí? Bien. Bien, entonces es importante que estudien la diferencia entre duelo y depresión. Ahí voy a habilitar ahora, cuando finalice la clase con ustedes, voy a habilitar el foro para que me vayan preguntando. En la clase 5, sí, Y una sí, consulta, capaz, no sé, capaz que me estoy yendo, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero se me surgió eso. O sea, con respecto a todo esto que pasa en cuanto a lo que sería, por ejemplo, la negación, sería parte de nuestro inconsciente. la negación es un mecanismo de defensa y los mecanismos de defensa son, lo dije en la reunión pasada, ¿son conscientes o inconscientes? Claro, serían inconscientes. Inconsciente. Inconscientes. ¿Estamos? No es que me dan una información, un familiar tuyo está en grave estado por un accidente. ¿Para qué voy a negar? ¿Para qué voy a negar? No. Directamente la negación actúa, ¿sí? Claro. Entonces, inconsciente
inconsciente, la persona no se está dando cuenta, no nos dice, espere que voy a negarlo hasta mañana a las 5 de la tarde y después hablamos. No, ¿estamos? Es puramente inconsciente el mecanismo, la persona no se está dando cuenta que lo está negando. ¿Me seguí, Bien. Yamila? Bien. Sí, Por eso igual que con esto que estábamos hablando recién del suicidio, todo eso, eso también inconsciente. entraría así. Es inconsciente, exacto. La Bien. culpa es inconsciente también, ¿sí? Es tiránica, y con tiránica me refiero a que se moviliza así de esa manera y la persona la siente tiránica, ¿sí? En la melancolía. Y, y en realidad toda esta vuelta que hace la melancolía de estar enojado consigo mismo, que no sirve para nada, en realidad lo está dirigiendo al primer objeto significativo, ¿sí? Al primer objeto de amor significativo. Nada más que Freud refiere, hay una gran identificación del yo en la instancia psíquica con el objeto de amor, sea la madre, el padre, etcétera, el que sea para la persona, y en realidad todos estos reproches que se hace hacia sí mismo el melancólico, no sirvo para nada, este delirio de insignificancia, soy inútil, nada me sale bien, me merezco todo esto, todo este tipo de reproches, en realidad se lo está haciendo a un objeto psíquico, ¿sí? A las figuras más significativas, pero la persona es inconsciente de esto que estoy hablando, ¿estamos? No es algo, hay que trabajarlo en un proceso psicoterapéutico, ¿m? En un proceso Bien. psicoterapéutico, ¿sí? Pero es Gracias, profe. inconsciente. No, está bueno para que vayamos entendiendo cómo funciona el aparato psíquico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a observar muchas expresiones de los mecanismos de defensa, y la idea es que desmitifiquemos que las personas nos hacen esto a propósito. Y no es así, ¿estamos? Para que lo tengamos en cuenta. Y el concepto de sufrimiento psíquico, que es tan puntual en cada uno de nosotros, pero que tiene que ver también con cómo se moviliza el aparato psíquico, ¿estamos? Entonces está bueno que lo vayan haciendo a las preguntas. En la clase 5 que tienen, es una clase que es compleja, que lo vamos a repasar también después, pero allí he puesto algunos conceptos de lo que es, lo que plantea Freud, la metapsicología, ¿sí? El concepto de aparato psíquico, de cómo lo describe a nivel tópico, a nivel tópico describe el inconsciente, el preconsciente y el consciente. A nivel económico, recordemos que Freud era neurólogo y la neurología se basaba en aquella época en modelos físicos matemáticos, el modelo físico de cómo se moviliza la energía. Entonces él, atado a esta concepción científica de su época, desarrolló un modelo del aparato psíquico para explicar la conducta del inconsciente, como un juego de fuerzas, ¿sí? Y el aparato psíquico tiende a mantener un nivel de energía que no genere tensión o malestar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todo el aparato psíquico va a tratar de buscar el nivel adecuado de energía. La energía fluye permanentemente. Recordemos el concepto de pulsión que hablábamos la vez pasada, eso que pulsa por salir. Y al mismo tiempo, todas las demandas de la afuera, ante lo cual no puedo ejercer mi pulsión, ¿sí? Si yo odio a mi hermana y la quiero matar internamente, si hago eso voy presa, ¿sí? O la quiero tanto a mi hermana que matarla sería inconcebible, ¿estamos? Entonces, el aparato psíquico se va conformando desde que nace el bebé en su desarrollo, justamente y por amor a otros y para vivir y convivir con otros, es que vamos desarrollando distintos mecanismos de defensa frente a las pulsiones y frente a las demandas de la realidad. Estudian los conceptos de la clase 5, yo voy a dejar habilitado el foro, nos vamos a ver el miércoles que viene para las preguntas, ¿sí? Veremos si el viernes también abro una reunión consulta antes del examen, para las últimas preguntas o las primeras, no sé, dependerá de cómo van estudiando, y lo podemos ver. Estudien la clase 5 y lo que no entiendan, por favor lo anotan y lo vamos viendo en estas reuniones, ¿sí? Profe, Acá preguntan. ¿no puede sacar un poco de tema del EGB? Porque la verdad que es muchísimo contenido y hablo por mí, pero sé que muchos compañeros estamos muchos atrasados. Sí. Sacar que para que no No, digo, para que no ingresen sea el tanto examen o contenido. que no ingresen. Sí, que no sea tanto Ujú. contenido para estudiar, porque si usted va a subir la clase B el día lunes, de lunes al sábado, o Pero sea, no, tenemos
Perdón. No voy a subirlo todo, voy a subir una parte nomás, lo que llegue a cortar. Tengo Ay, que resumirlo. Sí, no va a ser todo, lo vamos a ver en las otras clases. Y en base a esto, a ver, está bueno que participen ustedes porque me dan una pauta de cómo vamos, ¿sí? Antes eran las clases presenciales que me daba la idea de cómo íbamos. Cada grupo es distinto y me daba la idea de cómo iban, ¿sí? Entonces, en el eje temático B voy a ver qué es lo que voy a subir y no va a ser tanto, no va a ser todo el eje B que les voy a subir el lunes, ¿estamos? Sino va a ser por lo menos el primer tema. Vieron que está el título del eje y abajo hay subtemas. Bueno, será el primer subtema, ¿estamos? Para que ya vayamos abriendo el eje B, ¿sí? Sí me interesa que vean la clase 5 para el miércoles que viene, porque ahí están como muchos conceptos de Freud, angustia automática, angustia señal, sí la tomo. La diferencia, ¿dónde estoy? Acá está. Sobre todo angustia señal y angustia automática. Y el concepto de objeto, que ya lo hemos visto. El concepto de prueba de realidad, ¿m? Eso también lo tomo, y lo que son las instancias psíquicas del aparato psíquico desde un punto de vista estructural, el ello, el yo y el superyo. Dentro del yo tienen un concepto de mecanismo de defensa que sí lo tomo, ¿estamos? Eso sí me interesa que lo puntualicen. Prueba de realidad, las instancias psíquicas del ello, yo y superyo, y el concepto de angustia señal y angustia automática. Pero para eso, escuchen la clase, ¿estamos? Freud planteó un primer modelo, que es el que más se conoce tradicionalmente para explicar el aparato psíquico, y lo hace como un modelo de Peine, a partir de la interpretación de los sueños, en su obra más representativa, que es esa, en el año 1900, plantea justamente que hay un aspecto inconsciente nuestro, ¿sí? Del cual nunca estaremos conscientes porque nos generaría mucha angustia. De hecho, en el sueño, cuando estamos ingresando a un tema muy inconsciente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Defensivamente, ¿qué hace el cuerpo o el aparato psíquico? Nos despertamos. Nos Es cierto. despertamos, sí. Estamos en el sueño, al dormir, se relajan los mecanismos de defensa, las barreras, le llama Freud en aquel entonces empiezan a aparecer los deseos inconscientes de manera desfigurada, es decir, todavía funcionan los mecanismos de defensa. Y ¿Esas son empieza las barreras de censura? Claro, la censura. Ese es el primer modelo explicativo que hace Freud, que nosotros le llamamos el modelo del peine, porque es un peine, el polo consciente, el polo inconsciente y el preconsciente. Entonces van apareciendo los deseos, pero están con mecanismos, con características de cómo es el inconsciente. Por ejemplo, atemporales, está la cara de mi abuelo con el cuerpo de mi compañero de trabajo, estoy en un lugar que es mi trabajo, pero al mismo tiempo es un lugar de mi infancia, digamos, es sumamente atemporal, es alógico, no hay causa y efecto, así es el inconsciente, ¿sí? Esa es la lógica del inconsciente. ¿Y qué sucede? Cuando los deseos inconscientes empiezan a hacerse más conscientes, empiezan a aparecer más puros, inmediatamente, ¿qué sucede? Nos despertamos. ¿Vieron cuando nos despertamos de repente? Bueno, lo que explica Freud es justamente eso, que está por aparecer el deseo inconsciente puro y de alguna manera nos va a generar mucha angustia y nos despertamos, ¿sí? Entonces, ese es el primer modelo que explica Freud sobre la conducta. Ahora, después, luego de mucho desarrollo teórico, plantea otro modelo, tomando el modelo anterior, lo integra y explica el aparato psíquico constituido por 3 instancias psíquicas: el ello, el yo y el superyo. El ello, ¿qué sería? Allí donde están las pulsiones, ¿sí? Las pulsiones sexuales, las pulsiones agresivas, lo más intenso en el sentido de que no sería tolerado, lo más agresivo, lo más sexual, ¿sí? Todo eso que de llegar a la conciencia no lo toleraríamos. Por ejemplo, el odio que tengo hacia mi hermana, lo estoy repitiendo mucho, así que lo voy a trabajar en terapia. El odio que tengo hacia mi hermana, puntualmente, ¿sí? Ese odio hacia mi pareja, que lo mataría, ¿viste? ¿Vieron esas cuestiones bien intensas, ¿sí?
Que los niños, como decía antes, como no está desarrollado el aparato psíquico, directamente van y los golpean, se golpean entre los hermanos, bueno, en fin. Y allí es por amor a los padres que le dicen no pegues a tu hermano y por el amor al hermano que renuncian a esta satisfacción pulsional. Y se va constituyendo el aparato psíquico, ¿sí? Ahora, en el ello, Freud no por nada le llama ello. El ello suena como algo que es mío, pero en realidad no es mío. Es algo desconocido, ¿sí? El ello es esa parte de nosotros mismos que nos determina, porque es motor de vida y motor de deseo, y en ese deseo está lo que elegimos, lo que no elegimos como proyecto de vida, es algo nuestro, pero es algo desconocido, ¿sí? Es algo que si nos dicen conscientemente vamos a decir, no, mentira, yo no dije eso, no, yo no estoy buscando eso, ¿sí? Lo vamos a mentir, ¿sabemos? Lo vamos a negar 3 veces, como, como dice en la religión, ¿sí? El catolicismo. Entonces, el ello tiene que ver con todos esos deseos inconscientes que son sumamente angustiantes de aparecer a la conciencia, ¿sí? Y están allí, el ello es inconsciente, puramente inconsciente, ¿vamos? Y allí se alojan todas las pulsiones sexuales agresivas y todos los pensamientos de deseos que de aparecer en la conciencia no lo toleraría. Luego está el super yo. El super yo es lo que es la instancia psíquica que se internaliza y se termina de consolidar con la resolución del complejo de Edipo. Es decir, se adquieren en el super yo todas las pautas morales, las pautas sociales para convivir. El super yo también es donde se aloja la culpa, ¿estamos? Donde se aloja la responsabilidad, donde se aloja la conciencia moral de lo que está bien y lo que está mal. Pero el super yo también está el ideal del yo, hacia dónde me gustaría identificarme. Ahora, el super yo también tiene aspectos conscientes y aspectos inconscientes, ¿estamos? La culpa es un aspecto inconsciente del super yo, ¿sí? Entonces, el super yo se adquiere con la resolución del complejo de Edipo, según la teoría freudiana, es tiránico, porque castiga mal, en la fantasía castiga mal, cuando aparece un pensamiento prohibido, el super yo inmediatamente actúa en el aparato psíquico, ¿sí? Y es tiránico, ¿sí? El ello dice, debes ya hacer esto, ya, eso es la pulsión, ¿sí? Debes ya golpear a tu hermana, debes ya, etcétera, ¿sí? Y el super yo justamente refiere, no debes, que hablábamos la otra vez, los 7 mandamientos, ¿no? No debes hacer tal cosa, ¿sí? Y también es tiránico. Si no cumplimos con eso, de alguna manera en nuestra fantasía van a aparecer conductas retaliativas de castigo frente a lo que hemos pensado. Ahora, el yo, pobre yo, debe lidiar como vasallo entre la pulsión que lucha por salir y los mandamientos del super yo, y a la vez lo que la realidad le está poniendo a prueba. El yo es esa instancia psíquica que debe lidiar con las pulsiones, con los mandatos del super yo y con la realidad. La realidad que siempre cambia, como decía su compañera, siempre estamos en crisis, digamos, siempre hay algo nuevo. Entonces, el yo tiene el polo de la conciencia y tiene el polo también de la inconsciente. Hay aspectos inconscientes en el yo, como ser el mecanismo de defensa. A grandes rasgos, ¿cómo funciona este aparato psíquico? El aparato psíquico, explica Freud en este segundo modelo, la pulsión que lucha por salir, el super yo que le dice no debes hacer esto, y el yo que al dar conciencia a esto que está prohibido hacer, se siente mal, la persona se siente mal, el super yo le dice no debes y merece un castigo por esto, y aparece la angustia. Ese conflicto entre las pulsiones del ello y lo que manda el super yo, aparece un conflicto y aparece la angustia. Cuando una persona se siente angustiada, que generalmente nos dice me siento mal, no sé por qué, siento algo acá en el pecho, estoy angustiado. Actualmente ya hay como más ejercicio o entrenamiento terapéutico en nuestro país, sobre todo, que tenemos muchos psicólogos, y ya las personas hablan y llegan con angustia. La angustia es ese malestar, esa energía que no sabemos a qué está asociada, y lo iremos viendo a lo largo del desarrollo terapéutico.
Pero la angustia es la resultante entre este conflicto de algo prohibido, de algo que de ser consciente nos generaría mucha angustia, más angustia, y entre los mandatos del super yo. La angustia es justamente que algo del inconsciente se ha filtrado por los mecanismos de defensa y está siendo consciente y genera malestar porque va en contra de los mandatos y los ideales del super yo. Y también en contra de lo que nos pide la sociedad o lo que nos pide la realidad exterior, ¿sí? ¿Qué hace el yo frente a esta angustia? ¿Qué es lo que instrumenta frente a la angustia? La angustia es energía que le hace funcionar mal al aparato psíquico, entonces debe buscar alguna manera de que esa energía disminuya y vuelva a funcionar el aparato psíquico. ¿Qué puede instrumentar el yo frente a esta angustia, a esta energía? ¿Qué se les ocurre? Hay mucha angustia, y cuando me refiero a angustia es como energía que está libremente flotando por todo el aparato psíquico, que actúa como tóxica y que la persona se siente mal. Todos hemos pasado por una situación de angustia, digamos, es estructural a cada uno de nosotros. ¿Qué hace el yo frente a la angustia? ¿Qué es lo que instrumenta? Daría como si fuera un mecanismo de defensa, por así decirlo. Perfecto, sí, como así decirlo no, es así, ¿sí? Lo que instrumenta el yo son los mecanismos de defensa, ¿sí? Perdón, profe, es que siempre digo la misma frase por temor a equivocarme. Pero son eso, el yo instrumenta los mecanismos de defensa. Aparece angustia, niego. Aparece angustia, disocio. Aparece angustia, evito. Aparece angustia, hago conversión. Ya lo vamos a ver a todos los mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, yo quiero que entiendan esta dinámica del aparato psíquico, ¿sí? Frente a la aparición de las pulsiones que se van haciendo cada vez más conscientes, la energía, recuerden que la pulsión pulsa, entonces todos estos deseos prohibidos, por decirlo de alguna manera, se van filtrando entre los mecanismos de defensa, ¿sí? Y frente a las demandas de la realidad exterior que hay que adaptarse permanentemente, más frente a los mandatos del super yo, el yo de alguna manera, está como con varios frentes de batalla, ¿sí? Y cuando se filtra algo del inconsciente, algo del ello, aparece la angustia. Por eso es angustia señal. Me está mostrando, me señaliza la angustia que algo está por aparecer y que me va a generar más sufrimiento. Entonces el yo inmediatamente lo que hace es instrumentar un mecanismo de defensa para que esa angustia disminuya, ¿sí? ¿Me siguieron más o menos? Bien. Sí. Las cabecitas. Ajá, sí, de las chicas. Lo vamos a ir comprendiendo en la medida que escuchen la clase, lo vamos a ver en el eje B de nuevo, así que no se asusten, ¿sí? Los mecanismos de defensa es el aspecto inconsciente del yo. Recuerden que no sabemos qué mecanismo de defensa estamos utilizando, ¿sí? O lo sabemos luego de muchos años de proceso terapéutico, ¿sí? Pero puede devengar a un problema físico, por ejemplo, no sé, te querés comer una torta, tu deseo es comerte la torta, te comes la torta de chocolate, después te da la culpa y lo mejor vas y vomitas. Sí. ¿Puede ser eso? Ese el ello, el super yo y el yo así. Sí, de hecho hay una satisfacción de una pulsión parcial. ¿Qué pulsión se está satisfaciendo en la comida? El comer el pastel. Claro. Pero ¿qué pulsión? Dentro del desarrollo de el placer de comer algo. Sería una etapa. ¿Qué etapa es dentro de las etapas freudianas de satisfacción? La zona erógena es la oral. boca. ¿Estamos? Es la pulsión oral, ¿sí? De satisfacción. ¿Estamos? Entonces, allí se está satisfaciendo algo de ese orden que tendrá que ver con el primer vínculo, porque cuando hablamos de comida y de nutrición hablamos del primer vínculo más temprano, se está satisfaciendo algo y genera culpa y se arma todo este circuito, ¿sí? Frente a lo cual el yo debe responder de alguna manera para que no genere tanta angustia, ¿sí? Entonces utiliza mecanismos de defensa. En la medida, esto lo hacemos todos, chicos, vieron que hay días en que uno no ha hecho nada físicamente, pero nos sentimos recansados y decimos, no hicimos nada, ¿por qué estamos así? No, bueno, porque el aparato psíquico está en movimiento permanentemente, ¿sí? Incluso cuando soñamos, cuando dormimos.
Entonces el aparato psíquico es una carga energética dentro de la cabeza, por decirlo, dentro de la mente, ¿sí? Entonces, permanentemente está esta dinámica, ¿estamos? Los mecanismos de defensa son saludables, son sumamente necesarios, ¿sí? Son los instrumentos del yo para regular la angustia y para no sentirnos mal. Entonces, el yo los instrumenta inconscientemente frente a las pulsiones, lo instrumenta frente a, como dio el ejemplo su compañera, a las demandas del super yo, y lo instrumenta, como hemos visto en el duelo, frente a las situaciones de la realidad externa, ¿sí? Que instrumenta la negación. Entonces el yo, con la instancia psíquica del yo, va realizando esta regulación de la angustia para no sentirnos mal, utilizando los mecanismos de defensa, que es el aspecto inconsciente del yo. Él únicamente, la instancia, sí. Otro de los mecanismos de defensa, por ejemplo, sería en una situación de, como por decir, de miedo o de angustia, por ejemplo, los temblores que te dan, las palpitaciones, todo eso sería un mecanismo de defensa. Eso es una conversión, se llama, lo vamos a ver. ¿Cómo serían los ataques de pánico también, por así? Exacto. A mí me ha sabido pasar así, y yo decía, pero si estoy bien de salud, no tengo nada, es como que parecía que, no sé, se me fuera a morir en el instante, y era como que decía, pero si yo estoy sana, no tengo nada. Exacto. Entonces era como que era un mecanismo de defensa. Eso puede ser somatizaciones y también puede ser la conversión, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en la época de Freud había las grandes crisis de histeria que en el lenguaje cotidiano se le suele llamar CH, ¿sí? En el lenguaje hospitalario. A mí me llaman, ahí hay una CH, bueno. Y tiene que ver justamente con, frente a la angustia, el yo instrumenta un mecanismo de defensa que se llama conversión y que implica al cuerpo, no al organismo, implica al cuerpo que presenta un síntoma. Por ejemplo, no sé, una parálisis de uno de los miembros, ¿sí? De un brazo, ¿sí? No puedo mover el brazo, no puedo mover la pierna repentinamente. Se hacen todos los estudios neurológicos, se descarta causa orgánica, por ende, se deriva a salud mental para que se pueda trabajar. Esa es una conversión, ¿sí? Pero no deja de ser un mecanismo de defensa frente a una situación que le está generando angustia a esta persona. Veremos cuál. Eso es la idea del proceso terapéutico, ¿sí? Claro, como gente que se quedó muda, no habla. O los niños a veces que tienen el mutismo ese. El mutismo selectivo. Sí. 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 Profe, tiene que ver con esta nueva corriente que es la bioneuroemoción también, que dice que el cuerpo habla. Tal cual. Es que el cuerpo siempre habló, Freud lo plantea, siempre habló, ¿sí? Ya lo vamos a ver, por ejemplo, en los casos de histeria, de neurosis de histeria. El cuerpo siempre, en la época que él vivía, había mucha represión de la sexualidad, ¿sí? Socialmente, nada que ver ahora. Y en el género femenino, las mujeres se presentaban como muchas crisis que parecían epilepsias, que parecían... que había amnesias, que se olvidaban, ¿sí? Bueno, si ustedes ven una telenovela, vieron que esas telenovelas clásicas de la tarde siempre hay una que pierde la memoria, bueno, está asociado todo a los mecanismos de defensa del yo. Y de hecho, desde las nuevas corrientes, y yo trabajando con muchas enfermedades orgánicas en los niños, no terminamos de encontrar como muchos aspectos emocionales o traumáticos familiares sumamente significativos. A mayor complejidad de la enfermedad orgánica, seguramente mayor complejidad de los aspectos psicológicos de la familia y del niño, ¿sí? Entonces no somos o una cosa o la otra, somos uno solo, ¿sí? Entonces también desde esta corriente de la psico-neuro-inmuno-endocrinología, ¿sí? Se está tratando desde un modelo más médico, ¿sí? Desde un paradigma más mecanicista, tratar de explicar las relaciones que hay entre lo neurológico, entre lo emocional y que lo podamos ver, ¿sí? Sin embargo, ya el psicoanálisis lo plantea sin necesidad de hacer estudios neurológicos, pero son necesarios y son sumamente interesantes los estudios, Florencia o Belén, no sé cómo llamarte, porque tengo los dos nombres allí, ¿sí? Son sumamente interesantes. Flor, bien, son sumamente interesantes, ¿estamos? Bueno, me interesa que vayan leyendo eso, no tienen los mecanismos de defensa todavía en este eje temático, lo tenemos en el siguiente, ¿sí? Lo vamos a ver en su desarrollo evolutivo.
porque de acuerdo a cada etapa del niño se van desarrollando distintos mecanismos de defensa, ¿sí? O es lo esperable, por lo menos. Y de la clase 6, la última, que ya hemos visto bastante, tienen lo de crisis, tienen lo de las etapas del duelo y del ciclo vital de la familia, que me parece que es sumamente claro, que no es un material complejo, así que dentro de la clase 6 me parece que es la más simple, dentro de este eje temático A, ¿sí? Bueno, estudien temperamento, estudien carácter, la personalidad, que ya hemos visto, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Esta clase, profe, la va a subir al aula? Las tengo que subir a todas, sí. Ahora las quiero subir este fin de semana, o las subo esta noche. Así ya queda. Bien. Sí. Una compañera pregunta en el chat si le puede explicar rápido psicopatología dinámica. Sí, la psicopatología dinámica está asociada, mi cabeza está pensando más rápido de lo que puedo expresar, está asociada a toda la teoría psicoanalítica. Cuando hablamos de dinámica, estamos hablando de la dinámica del aparato psíquico, y con esto hablo del juego de fuerzas que hay, que estaba explicando recién, de lo que es económico al aparato psíquico, ¿sí? A ver, cuando vemos una enfermedad en un paciente, por ejemplo, cuando hay una simbiosis, un adolescente en una relación simbiótica, casi incestuosa con su mamá, no estoy diciendo que esté abusando de la mamá, estoy diciendo que en su fantasía la relación es incestuosa y el adolescente presenta conductas agresivas con sus compañeros, y no puede hacer una elección de pareja. Lo que estamos pensando es, bueno, ¿a qué costo el aparato psíquico está eligiendo qué costo tiene para este aparato psíquico la relación con su mamá, ¿no? Entonces hablamos en términos de costo, de energético, hablamos en términos de fuerzas, entre la fuerza de las pulsiones del ello, entre la fuerza del super yo, de contrafuerza, todo esto tiene que ver con la concepción de un aparato psíquico dinámico, ¿sí? Y la psicopatología, ¿qué sería? El estudio de todos los trastornos mentales, de todas las enfermedades asociadas a el sufrimiento psíquico, tiene que ver con las explicaciones mediante este interjuego de fuerzas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las enfermedades mentales no tienen por qué ser estáticas, ¿sí? O que van a quedar allí, sino que tiene que ver con algo dinámico. Habrá algunas más rígidas, que será más difícil de abordar, pero siempre estamos hablando de un aparato psíquico dinámico, y con eso el proceso psicoterapéutico, la posibilidad de movilizar, ¿sí?, ciertos aspectos del aparato psíquico, ¿estamos?, frente a las psicopatologías. Entonces, una explicación, lo dinámico, la psicopatología dinámica tiene que ver con la comprensión, la explicación y el abordaje de las psicopatologías entendiendo un aparato psíquico dinámico. ¿Me siguen? ¿Desde allí? Bien. Lean los puntos de vista metapsicológicos, me refiero a lo económico, a lo dinámico del aparato psíquico. Léanlo, aunque sea, ¿sí? No tengo el chat, debe ser que lo he... Ah, acá está, lo tengo que activar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, de nada. Sí, profe. Sí. Una última consulta. Sí. En la clase pasada usted habló en base a que iba a ver el tema del examen. ¿Pudo ver más o menos cuántas preguntas van a hacer, el tiempo más o menos? Estoy hablando con educación a distancia y seguramente serán 30 preguntas, 1 hora y media aproximadamente. Perfecto. El año pasado les resobró por la modalidad de examen, digamos. Van a ser preguntas redactadas de la misma manera que están en las clases, ¿sí? Entonces, por allí directamente leyéndolas ya la sacan ustedes, ¿estamos? No va a ser nada para que ustedes se pongan a pensar, a construir, no, directamente va a ser más por recordarla a la frase, hasta en eso. No, el horario del parcial, estamos ahí, estoy hablando con educación a distancia, voy a depender de ello, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Sí, son múltiple opción. No, de nada, de nada.
¿Estamos? Bueno, ya el miércoles... Es el sábado 29, ¿no? ¿Cómo? Es el sábado 29, ¿no? Sí, el sábado 29. Sí, no va a ser, a ver, la idea es que aprueben, chicos, pero aparte de que Sí, sí. puedan, dentro de lo posible, disfrutar la materia. Yo entiendo que estamos con poco tiempo, pero lo importante es que la puedan disfrutar y sobre todo que puedan llevarse material importante para su carrera profesional, ¿sí? Eso sería lo más importante. No, sí, yo creo que lo estamos llevando. Sí, por eso, son re lindos temas, son complejos, es difícil, estamos en una época bastante complicada también en horarios, en encuentros virtuales y todo lo demás, pero bueno, la idea es que se lleven material que después no se olviden de estas cuestiones después en la práctica. ¿Estamos? El examen va a ser simple, no va a ser nada complejo, ni rebuscado, ni nada por el estilo, ¿sí? La redacción va a ser la misma que encuentran en las clases. Y en las clases tienen la redacción de la misma manera que está en el material teórico, así que no se preocupen por eso. ¿Estamos? Bueno, Bueno, gracias. nos vemos el miércoles con Hable más. con su hermana. Chao, profe, gracias. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Les mando después Gracias, el link. profe. Y Hasta luego, profe, gracias. voy subiendo todo. Les voy subiendo este fin de semana extra largo, les voy subiendo todo. ¿Estamos? Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, adiós.